Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Todavía vienen los dolores de parto, las contracciones. Yo nunca he sufrido eso, pero dicen que es tremendo. Que Dios creó a las mujeres porque sabe que las mujeres aguantan. Les dio ese privilegio. El hombre con una gripe, así como todo, ya no quiere saber nada, ¿verdad? Pero es dificultoso dar a luz un hijo. Pero creo que aún más dificultoso es crearlo. Las dificultades van creciendo cada vez que el niño va creciendo. Pero esto no le resta nada del privilegio que es ser madre. Este privilegio no radica en lo que sufre la mujer, sino que radica en que te da vida, que es portadora de la vida. Y al final, después de todos los dolores, de todos los problemas, cuando tienen al bebé en las manos, se les olvida todo. Pasaron 9 meses, pasaron los sentimientos y el gozo de recibir esa criatura. Algo similar ocurre con nuestra salvación. Solo que nuestra salvación es en una escala infinitamente superior al tener un bebé. Y ese privilegio es solo para los cristianos. A pesar de que nosotros vamos a pasar aflicciones en esta vida, a pesar de que vamos a tener que enfrentar muchos problemas en nuestro camino al cielo, ese es el más grande privilegio que tiene el ser humano, de tener la salvación, de llegar a tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Esta es una epístola donde el apóstol Pedro se dirige a los creyentes del Asia Menor. Ellos estaban sufriendo pruebas, estaban pasando tribulaciones, y va dirigida también a nosotros, que quizás esta mañana vengamos pasando pruebas difíciles en nuestra vida. Desde el inicio, el apóstol Pedro quiere hacernos entender lo que dice el apóstol Pablo allá en Romanos 8:18. El apóstol Pablo decía que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Todos los sufrimientos que nosotros podamos pasar en esta vida, todos los problemas que pasamos aquí, no son comparables con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. En los versos 3 al 5, voy a hacer un resumen por aquellos que no han estado con nosotros. En los versos 3 al 5, Pedro nos mostró la misericordia de Dios al hacernos renacer para una esperanza viva. El mundo a nuestro alrededor parece que se está cayendo en pedazos. Parece que todo es problema, todos son dolores. Pero al final del camino al cristiano le espera una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada ¿para quiénes? Para nosotros en el cielo. La semana pasada vimos las contradicciones del que tiene el cristiano. Tenemos gozo a pesar de las pruebas. Tenemos gozo aunque nos esté lloviendo sobre mojado. Pero la más grande de las contradicciones es que nosotros amamos, anhelamos, anunciamos a Jesucristo aún sin haberle visto. ¿Por qué? Porque Él está dentro de nosotros. El apóstol Pedro tuvo el privilegio de conocer al Señor Jesucristo. Él estuvo con el Señor Jesucristo. Él vio su ministerio, Él vio los milagros que el Señor Jesucristo hacía. Pero nosotros no le hemos visto, pero aún así le amamos.
porque lo sentimos, porque Él ha estado en los momentos más difíciles de nuestra vida. Eso es lo que hemos estado estudiando los domingos anteriores. Y ahora aquí en los versos 10 al 12, Pedro nos va a continuar mostrando cuán gloriosa es la salvación que nosotros disfrutamos. Cuán grande es el privilegio que el Señor ha concedido a cada uno de sus hijos de poder participar de esa salvación. Hoy veremos tres cosas que Pedro nos va a enseñar acerca de esa salvación que nosotros disfrutamos. En primer lugar, el verso 10 y 11 nos habla acerca de los profetas. Y lo que nos va a enseñar esta palabra es que Dios usó a los profetas para anunciar la salvación. Y vamos a ver tres aspectos aquí de cómo usó a los profetas. En primer lugar, dice que la gracia que hoy nosotros disfrutamos de esa salvación fue ampliamente profetizada en el Antiguo Testamento. Pero nos va a enseñar aquí que el Espíritu Santo es la fuente de esta revelación, porque el Espíritu de Cristo, dice, estaba en ellos. Eso ya lo leímos. Interesante, porque ellos no se inventaron nada de lo que estaban diciendo. Tampoco descubrieron algo especial con algún estudio que hicieron. Fue el Espíritu Santo el que les reveló, el que les proveyó esa gran cantidad de información que había acerca del Mesías de Jesucristo que había que venir. De otra manera, no se puede conocer a Jesucristo. Ustedes no pueden llegar al Señor si no es porque el Espíritu Santo en algún momento los redarguyó de que estaban mal, que necesitaban a Cristo en su corazón. En segunda de Pedro, ahí más adelantito, en los en el capítulo 1, versos 19 al 21, mismo Pedro dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hoy tenemos cantidad de gente que dice que son inspirados, pero el mismo apóstol Pedro dice: ya toda la profecía está dada. Ustedes tienen que estar ahí atentos a lo que dice la profecía. Interesante, porque la palabra dice que los profetas inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Ellos se metieron a estudiar la palabra de tal manera que querían saber qué era eso y qué era lo que ellos estaban anunciando. Y a medida que ellos se fueron metiendo a estudiar la palabra, encontraron mucha información acerca del Mesías. Ellos encontraron ahí en Génesis 3:15 que el Mesías no iba a ser un ángel, sino que iba a ser alguien, un ser humano. Pero siguieron inquiriendo y les fue revelado que nacería de la descendencia de Abraham. Y aún más específica la palabra, que vendría de la tribu de Judá, y aún más específico, que era de la familia de Isaí y de la casa de David. Ellos inquirieron diligentemente esto, porque necesitaban anunciar algo que ellos supieran dónde estaba. El Espíritu se los estaba revelando. Más tarde también les fue revelado a ellos que nacería de una virgen. Y todas esas profecías fueron reveladas a través de los profetas. Pero muchas de las profecías que hablan acerca del Mesías que quería venir, hablan de los sufrimientos de Cristo. Por eso ellos indagaban diligentemente acerca de esta salvación. El verso 11 dice: escudriñando
qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Ellos querían saber qué era eso que ellos estaban anunciando y se metieron a estudiar la palabra. Y miren, solo en el tiempo cuando Jesucristo iba a ser crucificado, las últimas 24 horas del Señor Jesucristo, se cumplieron más de 29, más de 30 profecías. Les voy a mencionar algunas. Si usted quiere ver los pasajes, puede verlo ahí escrito en www.ccguatemala.com y está este mensaje por escrito. Pero durante las últimas 24 horas del Señor Jesucristo se cumplieron estas profecías. Decía que iba a ser traicionado por un amigo y se cumplió. Decía que iba a ser vendido por 30 piezas de plata y que ese dinero iba a ser arrojado después en la iglesia y que ese dinero serviría para comprar el campo del alfarero. Las profecías decían que sería abandonado por sus discípulos, que iba a ser acusado por falsos testigos. Las profecías decían que él permanecería mudo delante de sus trasquiladores, que no abriría su boca. Eso estaba profetizado. También las profecías decían que sería herido, que sería golpeado, que sería puesto con corona de espinas, que él sería escupido, que él sería objeto de burla, que sus manos y sus pies serían clavados. Interesante esta profecía, porque se profetizó 1000 años antes de que esto sucediera, y en el tiempo en que se profetizó no había crucifixión para la muerte. Pero el Señor lo profetizó también que iba a ser crucificado en medio de pecadores, que repartirían sus vestidos, que tendría sed y que en lugar de darle agua le darían vinagre. Todas estas profecías, y así podríamos continuar dando profecía tras profecía, pero lo que les quiero mostrar aquí es que la palabra del Señor se cumple. Es que todo lo que está escrito en la palabra del Señor se va a cumplir. Y la otra cosa interesante que quiero que veamos aquí es que fue el Espíritu de Cristo que estaba en ellos el que les dijo estas cosas. Su resurrección, su ascensión, sentarse a la diestra de Dios hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, su segunda venida y la consumación de su reino está profetizada. Los profetas no comprendieron todas estas cosas. Ellos no comprendían todo lo que profetizaban. Ellos fueron instrumentos pasivos quizás en la mano de Dios para anunciar el mensaje. Pero Pedro nos dice algo interesante. Ellos se metieron en la palabra, querían indagar, querían escudriñar, querían estudiar. Ellos estaban deseosos de saber qué era lo que iba a pasar. La idea que nosotros tenemos aquí, que ellos estaban profundamente interesados en conocer de este asunto. Ellos incluso doblaron sus rodillas, ellos se pusieron en ayuno, ellos se pusieron a ver de qué manera investigaban esto. Lo podemos ver ahí en Daniel capítulo 9, versos 2 y 3. Dice que en el año primero de su reinado, de Nabucodonosor, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías. Daniel estaba interesado en conocer y por eso fue a buscar al profeta Jeremías, que era lo que él decía. Dice que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y Daniel estaba tan interesado en conocer qué era lo que Dios hablaba a través de la profecía. Y dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Qué tremendo deseo que tenían los profetas
de conocer lo que Dios les estaba hablando a través de su palabra. Y quizás este es el punto principal de este mensaje, que los profetas sabían que lo que se estaba profetizando no era para ellos, que ellos no iban a ser los primeros en recibir esa bendición. Se les dio el privilegio de contemplar eso allá de lejos. Ellos sabían que eso iba a suceder en el futuro. Ellos oyeron de la gran obra que Dios estaba haciendo acerca de la salvación, que iba a ser a través del Mesías, que Él tenía que venir, tenía que morir, tenía que resucitar. Pero ellos sabían que no iban a tener el privilegio de ver todas esas profecías. Nosotros tenemos ese privilegio mucho mayor que cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento. Piensen en eso por un momento. Si tú ya recibiste a Cristo, si tú eres cristiano, tienes una posición mucho más privilegiada que Isaías, que Jeremías, que Daniel o que cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento. Me emocionó leer este verso que está en Mateo 11, verso 11. Mateo 11, verso 11. El Señor Jesucristo dijo esto: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Juan el Bautista, dice el Señor Jesucristo, es el más grande de los profetas del Antiguo Pacto. Es más grande que Moisés, es más grande que Elías, es más grande que Samuel, es más grande que cualquiera que usted pueda mencionar de todos los profetas. Aunque el ministerio de Juan el Bautista fue muy cortito, apenas como de 6 meses. Aunque Juan el Bautista nunca hizo ningún milagro, él fue el que anunció la venida de Jesucristo. Él fue el que anunció que ya el reino de los cielos estaba entre nosotros. Él estaba anunciando el inicio del ministerio del Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo dice: este es el más grande de los profetas. Pero miren qué interesante lo que termina diciendo este verso 11. Pero tú, cualquiera de los cristianos, el más pequeñito de todos, es mayor que Juan el Bautista. Ustedes, nosotros tenemos ese privilegio. Somos más grandes, somos llamados por el Señor, más grandes profetas que Juan el Bautista. Somos más grandes que Moisés, que Abraham, que Isaías, que Jeremías. Porque nosotros tenemos en nuestro conocimiento todo el plan de salvación. Ya Cristo vino, ya Cristo murió en la cruz, ya resucitó, ya ascendió a los cielos. Toda su palabra se ha cumplido, nada ha fallado. Solo falta el último paso, cuando seremos arrebatados juntamente con Él y reinaremos y estaremos con Él por la eternidad. ¡Qué tremendo privilegio! Ninguno de los profetas, por más grande que haya sido, tiene ese privilegio que nosotros tenemos. El mismo Señor Jesucristo, ahí en Mateo 13, versos 16 y 17, sigue diciendo: pero bienaventurados vuestros ojos, dichosos ustedes, porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron.
Los profetas se metieron a estudiar la palabra, indagaron diligentemente, escudriñaban las escrituras, querían saber en qué tiempo iba a suceder, y nosotros lo sabemos, solo estamos esperando el último cumplimiento de la profecía. Yo me pregunto, ¿cómo deberíamos de vivir nuestra vida? Si estos hombres del Antiguo Testamento tenían una parte de la revelación, escudriñaban, buscaban, oraban, ayunaban, se metían en días de búsqueda de la palabra, ¿cómo deberíamos de actuar nosotros? Nosotros disfrutamos de tener toda la revelación, pero a veces la Biblia solo sirve para traer a la iglesia. ¿Qué pensarán los profetas del Antiguo Testamento al ver lo que estamos haciendo nosotros? Es que pensar. Los profetas quizás al ver lo que nosotros tenemos, quizás ellos exclamarán hoy: ¡wow! Si nosotros hubiéramos tenido toda esa revelación. Yo no sé qué pienso usted, pero ninguna de las dificultades, nada de lo que padeceremos en esta tierra puede arrebatar nuestra salvación. Eso es lo que Pedro está queriendo hacernos entender. Eso es lo que Pedro le estaba haciendo querer entender a esos hombres que estaban siendo perseguidos, que estaban sufriendo tribulación. Eso es lo que la palabra del Señor nos quiere dar a entender a nosotros. La palabra del Señor ya se cumplió, solo estamos esperando el gran día en que tendremos el encuentro personal con Jesucristo. No sé qué escogerías tú si el Señor te diera a escoger esta mañana. Si el Señor te dijera: te voy a dar esta vida con lujos, con placeres, con todo lo que tú quieras, pero apartado de mí. Te voy a dar esta vida para que tú goces, pero la siguiente vida, apartado de mí. No sé qué escogerías, pero yo no cambiaría ni un momento de estar con Cristo. No importa lo que venga contra nosotros, no importa los problemas que vengan en nuestra vida, nada se puede comparar con el encuentro personal que vamos a tener con el Señor Jesucristo. El ejemplo de los profetas debe ser una gran lección para nosotros. Debemos de estudiar la palabra, debemos de meternos a escudriñar la palabra, debemos de conocer la palabra. Por eso es que nuestro énfasis y nuestro propósito en esta iglesia es estudiar la palabra libro tras libro, capítulo tras capítulo, verso tras verso. Queremos conocer todo lo que Dios tiene para nosotros. No sé cuántos están deseosos de eso. Y los animo a que busquen, a que inquieran, a que se metan, a que se esfuercen a conocer más a ese gran Dios y Salvador que nosotros tenemos, que se llama Jesucristo. Los profetas ni soñaron entender lo que nosotros tenemos. Nosotros somos los principales beneficiarios de la salvación. ¿Acaso no deberíamos demostrar mayor diligencia en estudiar la palabra? Dice la palabra del Señor
que ellos buscaron para ver en qué tiempo se iba a manifestar eso. Y ellos anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo. Pero el verso 12 dice que a esto se les reveló que no para sí mismo. A pesar de que ellos sabían que no era para ellos, estudiaban, querían saber qué era lo que estaba pasando. Y nosotros que sabemos que es para nosotros, no deberíamos de estudiar más la palabra del Señor. Pereza nos da estudiar la palabra. Solo empezamos a estudiar y ya nos quedamos dormidos. Muchos lo usan cuando no pueden dormir, se ponen a leer la Biblia. Y ahí se quedan bien cuajados. Ellos seguían estudiando, a pesar de que sabían que no era para ellos. Pasaron mucho tiempo estudiando la palabra. Pero hoy es lamentable cómo las iglesias se están motivando a que compren libros humanos. Cómo ser próspero. Los 10 puntos para lograr la felicidad. ¿Quieres tener una familia feliz? ¿Quieres tener 40 días con propósito? Y toda la gente leyendo eso. Y tu propósito está allá. Listo, preparado para ti. Anúncialo. Pero tienes que saber qué es lo que estás anunciando. Espero que le dediquen más tiempo al estudio de la palabra. Por eso es que nosotros en el boletín ponemos qué es lo que vamos a estudiar el domingo siguiente. Para que estudien ustedes antes. Que vengan aquí preparados a qué es lo que van a recibir. Si somos seguidores de Cristo, debemos de considerar también que nosotros vamos detrás de Él. El camino que el Señor Jesucristo transitó, primero fue a la cruz y después a la gloria. Y ese orden no puede ser cambiado. Si así fue nuestro Señor, si eso pasó con nuestro Salvador, va a pasar con nosotros. Vamos a sufrir aquí en esta vida, pero vamos directamente a la gloria. Muchos te están ofreciendo la gloria hoy aquí, pero ¿qué va a pasar después? El que te ofrezca gloria aquí, no vas a tener más gloria que la que vas a lograr alcanzar aquí. Después será el lloro y el crujir de dientes. Aquellos que han escogido seguir a Cristo, ¿quiénes han escogido seguir a Cristo? Un buen amén para esta mañana. Si tú has decidido seguir a Cristo, te espera la cruz. Vas a sufrir, vas a pasar pruebas, vas a pasar tentaciones, pero tendrás vida eterna, vida en abundancia, tendrás el gozo de la presencia de estar con el Señor por la eternidad. Los sufrimientos, los problemas que tú puedas pasar en esta vida no son comparables con toda la gloria que vamos a tener con el Señor. No importa las aflicciones, las tribulaciones, lo que pases en esta vida, espera, ya Cristo se va a manifestar. Todas las profecías se han cumplido, solo estamos esperando eso. Por eso es que nosotros debemos de anunciar que Cristo viene. Y uno de los puntos que hacemos cuando celebramos la Santa Cena es que recordamos la muerte del Señor, pero anunciamos la venida del Señor. La Santa Cena es para eso, para motivar a la iglesia, para estarles recordando siempre que debemos de anunciar que Cristo viene. Y es que en el día del juicio solo habrán dos veredictos. Todos vamos a pasar delante del Señor. ¿Qué veredicto tienes tú? Mejor no señalo. Castigo eterno o vida eterna.
¿Qué veredicto tienes para tu vida? Mateo 25:46 dice que solo hay dos veredictos. Tiene la imagen de Francisco, eso no importa. El video, Mateo 25:46 dice: e irán estos al castigo eterno, los que no han recibido al Señor, los que no han creído en Él, aquellos que dicen que son pero no son, y los justos a la vida eterna. ¿Qué veredicto esperas tú para tu vida? ¿De qué lado quieres estar? Esa salvación que nosotros disfrutamos hoy en día fue de gran interés para los profetas del Antiguo Testamento. Pero también dice el verso 12 que a ellos no se les reveló para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. El Evangelio también fue anunciado por los apóstoles. Los profetas anunciaron la salvación tan grande que nosotros tenemos. Los apóstoles anunciaban la salvación que nosotros tenemos. Dice el apóstol Pedro: ahora os son anunciadas por los que predican el Evangelio. Y esto es para que veamos que no hay ninguna contradicción entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El mismo mensaje no cambia. Lo único es que el Antiguo Testamento sirve para preparar el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento es la consumación, la culminación del Antiguo Testamento. La gloria de este mensaje la anunciaron los profetas del Antiguo Testamento, lo anunciaron los apóstoles, y nosotros debemos de anunciar ese mismo mensaje. Y tengan la seguridad que el Espíritu de Cristo que guió a los profetas, que el Espíritu Santo que guió a los apóstoles, te guiará a ti a anunciar la palabra de Dios. Es que no tengas temor, porque el Espíritu Santo estará contigo para darte poder a anunciar su palabra. En Hechos 1:8 el Señor lo dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero el poder no es para echar fuera demonios, no es para sanar, no es para esto, sino que dice: ¿para qué? Y me seréis testigos. Ustedes van a testificar de Cristo. Necesitamos ese poder, necesitamos esa diligencia, necesitamos ese amor por la palabra del Señor que tenían los profetas del Antiguo Testamento. Necesitamos ese deseo que tenían los apóstoles de anunciar. No se preocupen, el Espíritu Santo va a orar por ustedes. No sé si se recuerdan cuando el Señor los salvó a ustedes. No creo que haya sido la voz del predicador la que les estaba diciendo: hijo, necesitas ser el Espíritu Santo es el que redarguye. No se preocupe de anunciar la palabra. Si el Espíritu Santo no me hubiese hablado a mí, ¿dónde estaría? Por más predicadores que hubieran pasado, si el Espíritu Santo no toca tu vida. Y por último, la tercera cosa que Pedro quiere que nosotros entendamos es que los ángeles anhelan mirar lo que nosotros vivimos. No deja de asombrarme, mi Señor. Qué privilegio que nosotros tenemos. Los ángeles deseando ver, deseando conocer lo que tú tienes. Ellos estaban, y cuando la palabra del Señor dice que ellos anhelaban
los ángeles anhelando mirar las cosas que tú tienes. Y es que la palabra anhelar es desear fervientemente. Cuando tú deseas, cuando tú anhelas algo, no importa, vas a hacer cualquier cosa para conseguirlo. Y los ángeles estaban así, dice, anhelando mirar lo que era preparado para nosotros. Ellos querían ver todo ese plan de salvación que Dios había hecho para salvarte a ti. Ellos querían ver qué era lo que Dios había planeado en su mente para salvarme a mí. Los ángeles estaban maravillados de ver ese plan de Dios. Y es que los ángeles ellos mismos no pueden participar de la misericordia de Dios. Ellos no pueden recibir la gracia de Dios. Los ángeles no son perdonados porque los ángeles son seres angélicos, son seres sin pecado. Ellos no conocen la experiencia de recibir el perdón de Dios. Ellos no podían imaginarse eso, que es que siendo tú malo, que siendo tú pecador, que siendo tú lo peor que eras, el Señor haya tenido misericordia y no te haya pagado como tú merecías que se te pagara. Cuando tú merecías la muerte, el Señor vino y te dio amor. Mire, los ángeles estaban, los ángeles diciendo, ¿cómo puede ser esto? Ellos conocían la santidad de Dios. Ellos sabían que Dios es un Dios santo y por tanto aborrece el pecado. Ellos estaban maravillados de ver cómo Dios diseñó ese plan para salvarte a ti, para salvarme a mí. Ellos estaban maravillados viendo la obra de la misericordia de Dios, que de no haber sido por eso, nosotros hubiéramos muerto. Pero los ángeles, creo que estaban con la boca abierta. En Efesios 3:10 el apóstol Pablo dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Nosotros le estamos dando a conocer a esos principados y potestades la multiforme sabiduría de Dios. Ellos conocían que Dios en su gloria tenía a su Hijo a la par. Pero de pronto, en un punto en la historia, los ángeles que adoraban al Señor, que estaban ahí viendo al Dios Todopoderoso, vieron que en un momento, por amor a nosotros, el Señor envió a su Hijo al mundo. Lo mandó para que muriera por tus pecados, porque de otra manera no pudiéramos ser salvos. ¿Cómo se quedaron los ángeles viendo a ese Dios santo quitándose a su Hijo y enviándolo al mundo para salvarte a ti? ¿Cómo no iban a mostrar ese interés fascinados los profetas del Antiguo Testamento? ¿Cómo no iban a estar fascinados los apóstoles? Los ángeles estaban exhortos tratando de ver cómo era eso. ¿Cómo no deberíamos demostrar nosotros interés por conocer la salvación tan grande que nosotros tenemos? Los profetas indagaron, los apóstoles anunciaron, los ángeles miraban anhelantemente conocer cómo era eso. Pero lo que quiere es que entendamos que nosotros tenemos el mayor de todos los privilegios, que tenemos el mayor privilegio que se le ha concedido a cualquiera de los profetas, a cualquiera de los apóstoles, incluso a los ángeles. Nosotros tenemos ese privilegio, que somos los beneficiarios de recibir la misericordia, de recibir la gracia, de recibir el amor de Dios. Tú tienes ese privilegio. ¿Cómo no vas a estar interesado en conocer lo que viene para ti después? Si eres un creyente y has nacido de nuevo, tienes el poder del Espíritu Santo. Pídele que Él te muestre, que Él te enseñe, que Él te dirija, que Él te abra la palabra para que tú la
pero tienes que tener interés. No vas a estar esperando, haciendo otras cosas y esperando que Dios se te revele. Dios quiere hijos obedientes. En eso va a conocer el Señor quiénes son sus hijos, aquellos que obedecen sus mandamientos. Solo piensa eso por un momento. Ya estoy terminando. Piensa quién es la persona más rica del mundo. Piensa todo lo que tiene este hombre. Bill Gates, quizás. De toda su casa tiene puertas que solo abren, las puertas se abren, las redes se abren, ya no necesita nada, todo lo tiene computarizado. Tiene tanta plata que no saben cuánto tiene. Pero quiero que pongas en la balanza. ¿Quisieras tener lo que Bill Gates tiene? ¿O Bill Gates quisiera tener lo que nosotros tenemos? Pero el problema es que fácilmente nos vamos detrás de lo que miramos. Por eso, métete en la palabra del Señor, que te mostrará las glorias que vienen para ti. El estudio de la palabra es lo más importante que puede tener el cristiano. Los profetas echaron mano de eso. Los apóstoles, en medio de sus aflicciones, echaron mano de eso. Por eso que Pedro nos anuncia: echen mano de la palabra. Los ángeles que no sufrieron aflicciones, que no son participantes directos de la obra salvadora de Cristo, se esfuerzan por conocer lo que nosotros tenemos. Esta mañana yo le pido al Señor que obre en nosotros el deseo de conocerle más y más. Vamos a leer nuevamente este pasaje. Póngale mucha atención. Y sé que el Señor le va a hablar a través de las lecturas de su palabra. ¿Saben una cosa? ¿Cómo fue creado el mundo? Por la palabra de Dios. Y nosotros tenemos la palabra de Dios. Cierre sus ojos. Voy a leerlo yo muy despacio. Voy a leer la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 10 y 12 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales se me daban mirar los ángeles. Gracias, Señor, y palabra. Te pedimos que nos des ese deseo, que nosotros, igual que los profetas, estemos deseando fervientemente conocerte cada día más y más. Que nosotros, como los ángeles, estemos anhelando ver lo que va a pasar con nosotros. Pero quizás esta mañana tú veniste sin conocer al Señor. Quizás no tienes tú ese privilegio de tener una relación personal con Jesucristo. Hoy te digo que el Señor puede entrar en ti, hacer morada en ti
Solo dice: Señor, me reconozco pecado. Señor, sé que he estado peleando contra ti, pero hoy he oído tu voz y deseo que tú seas mi Señor. ¿Alguien hizo esta oración? No, Señor, yo te pido que no tardes en tocar esos corazones. Sé que el Espíritu Santo es el que lo hace. Por favor, Señor, sigue redarguyendo. No dejes a aquel que aún no te ha conocido. En nombre de Cristo Jesús. Ayer, por la tarde, nos dieron una noticia en que falleció Rodolfo Herrera Catalán. Ustedes, algunos de ustedes creo que lo conocieron, muchos, la mayoría lo conocemos. Él viajó a Estados Unidos, que iba de regreso a vivir a los Estados Unidos, ya dejaba Guatemala, sin saber que era su última vez que iba a estar en Guatemala, que iba a llegar a Estados Unidos. La muerte puede venir así, sorpresivamente. El jueves partió con todos los anhelos y los deseos de irse a vivir allá. Del avión mismo lo bajaron con problemas respiratorios. El lunes lo ingresaron al hospital. Ayer falleció. Creo que no gozó ni un momento de estar en los Estados Unidos de regreso a su patria terrenal. Y esto nos debe a nosotros motivar a estar preparados, a buscar, a escudriñar, a mantenernos pegados al Señor. Porque en cualquier momento la muerte puede llegar. ¿Y cuál será el veredicto para nosotros? Hijo, entra en el gozo de tu Señor, o apártate de mí, no te conozco. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos halle como los ángeles. Capilla Calvario Guatemala presentó Verso a Verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso, su vida crecerá en el conocimiento del Dios verdadero. Una presentación de Capilla Calvario Guatemala.